Ya. Buenas noches, país. Buenas noches, República Dominicana. Saludos a todos en su casa. Como cada noche, su programa Control Semanal por su canal Ruta 66. Y como cada noche, seguimos en ruta. Todas las redes, Facebook, Instagram, YouTube. Hoy, atención país, atención Santiago de los Caballeros. Ya un líder nacional estará con nosotros en la entrevista central, el diputado de la Fuerza del Pueblo, Félix Michel. Y como cada noche, mi compañero Bernardo Sánchez. Buenas noches al público. Aquí estamos. Vine a darle una visita a don Luis Ventura. Sí, así que hay que decirle, una visita, una visita. Y de una vez saludar a Luis Ventura, porque se ha sorprendido esta noche con la visita de Bernardo Sánchez. Visita, señores, dijo Luis Ventura, una persona que es nuestro compañero de trabajo. Sí. De hace muchos años. Hay unos temitas personales y profesionales que me han apartado algunos días, pero siempre tratamos de estar aquí compartiendo con ustedes estas bonitas experiencias y de que, como dice Chelo, nos sigan en las redes del programa. Para nosotros es importante todos los comentarios que nos dejan. Y darle de una vez la bienvenida al diputado Félix Michel. Buenas noches, Félix. Buenas noches, muchas gracias, José Luis, Bernardo, gracias. Un placer. Aquí estamos, gracias por la invitación. Luis, yo creo que antes de tu saludo, he pasado el día pensando. Digo, pero yo tengo que hacerle esta pregunta a Luis y a Bernardo. Porque, hay que decirlo así, los funcionarios de este gobierno se están comportando como cuando tú has tenido una prostituta. No sé si Bernardo también ha tenido una prostituta. No, yo la única experiencia que yo tengo con esas mujeres, ¿verdad? Que se dedican a esa, la única experiencia que yo he tenido son las historias que mi compañero Bernardo me ha narrado. Es decir, yo prácticamente no. Yo voy a corroborar eso que tú dices. Sin embargo, yo creo que hay muchos temas importantes para usted venir a hablar aquí de prostitutas. Además de que tenemos un invitado. Sí. De que tenemos que aprovechar. Sí, claro. Precisamente. Pero tú estás hablando con Chelo. Y contigo. No, conmigo no, porque es a mí que él me está yo no he preguntado. El que hizo la pregunta fui yo. Él que hizo la pregunta. ¿Tú sabes por qué, Bernardo? Para no concluir. Porque he pasado el día pensando en Pero eso. usted debe venir a hablar La prostitución es una de las profesiones más antiguas. Y tú que sabes mucho de historia y hablas de historia. Bueno, espérate. Okay, seguimos. Tú hablas mucho de efemérides. Y ahí están las efemérides, claro que la prostitución es una de las profesiones más viejas del mundo. Entonces, así es. Y la más repudiada. Exacto. Hay hombres. No debería ser. No debería ser. Hay hombres que han tenido su prostituta y después no sabían que era prostituta. Como que se sorprenden después cuando se enteran. Y así están los funcionarios de este gobierno, que muchos narcotraficantes, muchos funcionarios que han estado ligados al bajo mundo, ahora salen las noticias de que lo cancelaron o que pidieron la destitución, pero parece que antes de no se dieron cuenta de que estaban en el bajo mundo, como aquel que buscó una mujer y no averiguó o no sabía que estaba en la prostitución. Sí, pero yo creo, Chelo, y me disculpa porque a lo mejor por ahí viene tu contexto, porque una cosa es que realmente a ti te sorprende el hecho, tú conoces a una mujer y tú no te das cuenta a lo que ella se dedicaba antes. Yo estoy de acuerdo en cierto modo del punto de vista del hecho, porque usted no es dueño del pasado de ninguna mujer. Su vida pasada es pasada. Se respeta. Claro. Ahora, sin embargo,
Una cosa es que usted conozca a una mujer dentro de un cabaret y luego usted se sorprenda porque ella era prostituta. Cuando usted la conoció, ¿en dónde? Pero en el medio. Ajá. Usted la conoció en el Pero, medio. Bernard, Y luego usted se sorprende y dice, coño, pues yo no sabía que tú eras así. Pero usted la conoció en el medio. Entonces, Bernard. durante, un ejemplo, hay hombres que han durado muchos años, la han honrado y se enteran cuando se lo dicen. Entonces ahora los funcionarios no, o el porque mismo presidente el de la que la República, honra lo sabía. lo cancelan después que tienen 4 años. No, siendo pero funcionarios, el que honra- o lo han Oye, o Chelo. estado en el tren gubernamental. Chelo, el que honra, como dicen, Ajá. Lo sabía. sabía lo que tenía, porque la honra. Es decir, ahora bien, usted puede conocer una mujer, entablar una relación con esa mujer, después tomar una decisión de que esa mujer sea su compañera De vida. de vida, es decir, y puede hasta casarse, pero usted no sabía que era prostituta, como tú dices. Pero coño, es que hay, mi hermano Bernardo, Sí. tú que me has enseñado tanto en la vida, Ajá. tú me has hablado a mí de códigos Ajá. y me has hablado a mí de situaciones que se producen con esa mujer. Es decir, tú te das cuenta de una vez a quién tú tienes, por Sí. muchísimas razones. Sí. Y no hablemos solamente de... Sí, pero si ustedes van a hablar de mujeres en realidad, o ustedes están hablando del empresario santiaguero, Exacto. que fue pedido Ya, una tradición ¿te para respondiste? entrar en contexto, claro, porque ustedes hace rato que están amañando el tema, porque oye, para mí, Pero yo no estoy amañando en mi tema. opinión, las prostitutas son más sinceras que las mujeres que tú ves por ahí, porque la prostituta te dice, mira, esto es lo que hay. ¿Quieres que te diga algo? Esto es lo que Para hay, ¿me terminar entiendes? con ese No hay tema. duda, no hay duda. Oye, hay dos especies, Ajá. dos seres humanos que lo adornan. Eso que tú acabas de decir, Ajá. Bernardo, Sí. que son los homosexuales y las prostitutas. Lo adorna esa virtud de ser mejores amigos y de ser sincero. Sí. ¿Sabías eso? Sí, sí, sí. No, yo de los homosexuales no sé mucho. No sé si tú tengas mucho conocimiento No, de eso. yo por las experiencias que tú me has transmitido a mí. Es decir, por eso estoy Pero diciendo. Yo creo que hay un contexto. Me imagino que José Luis está hablando, y es que está pasando algo inusual. Yo crecí escuchando que el ejecutivo, los funcionarios son las personas más informadas del aparato del Estado, Exacto. que se enteran de primera mano de lo que está pasando. Y yo, haciendo la analogía, entiendo que tú tienes un punto, porque resulta que el gobierno actual se entera de las cosas después que pasan. No solamente ese caso de Santiago, ¿no?, que se enteraron cuando pasó, sino ha sido un historial. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, el caso Senasa, la Fuerza del Pueblo lo denuncia, está pasando un problema de desfalco. El presidente de la República, él mismo, no manda a nadie en su semanal, que habla todos los días, dice que no es así, que lo que hay un problema de presupuesto, de falta de dinero. Luego, cuando se enteró después, entonces ahí recula, se lava las manos y entonces envía el expediente a la Procuraduría. Entonces esto es algo inusual. Porque Pero lo envía después de la denuncia de ustedes. evidentemente, Él dice que lo envió noviembre 2024. pero los videos están ahí donde él sale defendiendo, vamos a decir, justificando que no hay un déficit, que lo que falta, que el presupuesto. Entonces luego que le explota, entonces ahí que se lava las manos. Pero eso no es la primera vez que sucede. Todos los casos, ellos nunca saben nada hasta que viene el desorden, hasta que un comunicador lo denuncia o que el Departamento de Estado pues entonces agarra a uno y lo somete a un expediente, entonces ahí se entera. Ellos viven ciegos en cuanto a eso. Entonces es algo inusual porque siempre los presidentes, el aparato de investigativo está al tanto de informado. Sí, pero Es decir, pero hay que tener- disculpa, Bernardo, es decir, Félix, que el tema de la cédula,
la licencia, el pasaporte, con el asunto de la compañía esta que fue adjudicada y que supuestamente tiene su sede en Haití, cuando en la semanal al presidente le preguntan que si real y efectivamente la expedición de la cédula, pasaporte y licencia están a cargo de una compañía que está en Haití, el presidente responde que él no lo sabía y que no sabía que estaba en Haití, pero y que, discúlpame, Sí, sí. yo termino la idea y Sí, a ver sí. cómo, Sí. yo Sí, sí, voy a sí, terminar la idea para ver Dale. el argumento, Sí, sí, cuál va a claro, ser, te lo voy a decir. cuando el presidente dice además que esas 3 instituciones Deben explicarlo. deben explicarlo. Entonces, Y más sobre todo la Junta, que es que es independiente. independiente. Pero yo pienso que si real y efectivamente yo tengo la certeza, porque yo soy el presidente de la República, y se asume que para asuntos que son de seguridad nacional, son identificaciones, son datos personales de la gente, se asume que yo debo tener por lo menos el más mínimo conocimiento de la forma y manera en que se va a manejar ese proceso de expedición de esos documentos, o lo que sea. Yo tengo que saber, mira, yo tengo que saber, por lo menos, yo tengo que saber que frente a la Dirección General de Pasaporte hay una fritura. Yo tengo que saber, porque ahí hay un... Sí, Luis Ventura, no. pero antes que... Yo sé que el diputado va a tener su intervención sobre ese tema. Yo lo único que quiero decirte a ti es que si bien es cierto, como él señala, que es una realidad, no ahora, todo el tiempo ha sido así. Sobre todo el presidente de la República es la persona más informada que hay en el país porque tiene a su disposición un sinnúmero de organismos que su función es precisamente ¿cuál? Esa. De recoger informaciones. Ahora, el proceso, sobre todo el de los pasaportes, el de la cédula y otro, eso es un proceso de licitación internacional que lo pudo haber ganado cualquier compañía, no importa dónde esté. Es internacional. Para mí, en lo particular, la compañía pudo haber estado en cualquier lugar. Ahora lo único, y eso no es relevante, en mi opinión. Lo que es relevante es que el proceso se haya hecho conforme lo manda la ley y que dentro de él no haya dolo, que es mucho más importante. Que en el proceso no haya... ¿Qué es lo que se cuestiona? No, la pregunta fue... Que la compañía tenga Haití. Eso, esa es la pregunta. Mire, ahora, dentro de ese proceso hay otras cosas que son diputado, mucho más importantes que el lugar donde esté. Vamos a escuchar al diputado Michel. Porque hay mucha información que se contradice y hay muchas tangentes. La verdad es que es un proceso internacional que se hace y también en esa información hay un prejuicio. Cuando se habla de Haití, ya claro, los dominicanos tienen un prejuicio. Claro. Sí. Pero yo tengo entendido que la Constitución de la República, si usted está legal aquí, en este país, usted puede ser chino, peruano, de donde sea, y usted puede invertir si el dinero es lícito. Claro. Pero cuando nosotros nos hablan de capitales haitianos, nos ponemos bien a ver a la No, dirección. claro, es un tema. Pero la verdad es que también tiene derecho a participar. Claro. Vamos a suponer una empresa Claro. que yo dudo que esté en Haití. Pues yo no creo que en Haití haya ninguna Lo que en Haití lo único que hay es Codevi, que es la zona franca de Y Codevi. está del lado ahí. nuestro. Yo no creo que Y ninguna empresa... y hubo un lío en eso, estos días. eso es una desinformación. Ahora, ¿qué es lo importante? Que gane el proceso adecuadamente, Claro. que no haya fraude, dolo y que cada institución supervise adecuadamente, porque el tema de los pasaportes es la Dirección General de Pasaportes que tiene que tomar la supervisión y el seguimiento para que esa data, los acuerdos, los contratos, el seguimiento, la supervisión, la calidad del producto entregable y no debe pasar nada si no hay dolo por medio, porque si la compañía es francesa, por ejemplo, o japonesa de capital, Sí, entonces importa. también tiene que supervisar igualito. Igualito. Entonces el tema de la cédula
gana una compañía no sé de dónde, ni he escuchado muchísimas cosas ahí, pero la Junta Central Electoral, que de eso sí escuché que dio garantías, es la que tiene que encargarse de que ese debido proceso esté adecuadamente, y el tema de la data que se habla que pueden, pero no importa dónde sea la compañía, lo que sí tiene que funcionar son los estamentos públicos encargados, así mismo pasa en la licencia también, de asignar estos contratos y supervisarlos, y que el dominicano reciba el beneficio de su documento a tiempo, y que se haya más nada, y que el proceso se haya hecho con la calidad requerida y al menor costo posible. Eso es todo, no importa dónde está. Félix, acaba de proponer modificar para las votaciones generales en nuestro país, de que se pueda votar, aparte de la cédula de identidad, el pasaporte y la licencia. ¿Por qué tu propuesta? Mira, cada proceso electoral, desde que yo tengo uso de razón, siempre hay un reclamo de la oposición de que el gobierno compra cédulas. No solamente este gobierno, todos los gobiernos, siempre en los procesos, entonces viene, bueno, que ahí va el gobierno de turno a comprar cédulas para inducir la abstención. Y en el proceso pasado también pasó. Ahora, el gobierno lo niega siempre, o los gobiernos lo niegan siempre. Y yo lo que he dicho, esto es simple, esto no es cuestión de sencillamente yo presento mi pasaporte, que tiene el número de cédula, puedo votar. Y eso impide que un partido político, siempre del gobierno que se acusa, pueda darle 2,000 pesos a una gente para retenerle la cédula. Porque entonces el pasaporte, como un instrumento más formal... Y la gente cuida más. Yo no creo que nadie se preste. Además tendría un costo altísimo. Sí. Yo no creo que nadie se preste. Eso es sencillo. Yo he visto que gente como que no entiende, que no entiende. Sencillamente, ¿quién tiene un pasaporte? Tú, el que el dominicano. Tú el que tiene una cédula puede tener un pasaporte. Sí. Y viceversa. Entonces, pero diputado, no todo el mundo aquí tiene pasaporte. Bueno, que vote con su cédula. Yo lo que entiendo, porque de los tres, lo que yo entiendo es que la propuesta del diputado en realidad lo que quiere, en este caso, es prohibir la situación que se da, obviamente de que en lo regular se le atribuye al gobierno, como bien señala, es porque tiene los recursos para poder hacerlo. Exacto. Y es tratar de evitar eso, y sobre todo porque cada año el nivel de atención aquí, por diversas razones, ya sea que sea por asunto de que a la gente no le apetece ninguno de los candidatos porque no hay propuestas que le atraigan, o por esa razón que usted señala, hay un nivel de atención que va en aumento y debería tratar de buscarse la forma de que eso no sea así. Sin embargo, espérate, donde es obligatorio, ¿verdad? Pero debería ser, aquí también porque eso, lo que pasa es que es un deber. Aquí. Bueno, no obligatorio aquí no es obligatorio desde el punto de vista impositivo de la autoridad de la ley. Es un deber que la gente tiene. Debe estar obligado a hacerlo. Ahora, yo lo que quiero es señalarle algo que para mí me parece incluso más efectivo. Pero obviamente que para eso había que implementar alguno que otro proceso tecnológico al cual, entiendo, se opuso en algún determinado momento, creo que fue el presidente Leonel Fernández. Una preguntita. El presidente Leonel Fernández, que es precisamente como se hace en otros países, el voto a través de procesos electrónicos de la huella digital. Porque la huella digital nadie se la va a arrancar. Nadie se la va a arrancar. Pues no quiero que se malinterprete que eso está ligado. No. Eso es otra ¿Cuándo idea. fue que Leonel es otra idea. Lo que yo te planteo es. Yo sabía que Leonel iba a salir en el globo. Luis, tú puedes ir al banco de reserva popular que tú quieras con tu pasaporte y haces una transacción. Te piden la cédula o el pasaporte y tú válidamente retiras dinero, haces cualquier movimiento económico con tu pasaporte. ¿Por qué entonces no puedes votar con tu pasaporte? Ahora, que sea electrónico, ya eso no está en mi anteproyecto, eso ni se menciona, sencillamente es cédula, además de la cédula, o el pasaporte, ¿verdad? O la licencia yo puse, pero la licencia es un poquito, pero el pasaporte es más solemne, y ya eso es sencillamente. Y si los gobiernos, el gobierno de turno entiende que eso no les perjudica, pues sencillamente que nos den el apoyo político para aprobarlo. No creo que eso perjudique, la verdad. En nuestra historia republicana tuvimos alguna época, una pregunta pendeja, y yo haciendo el pendejo. En nuestra historia republicana tuvimos nosotros
algún momento en el que el ciudadano estaba obligado a votar? Pero y claro. si, no, disculpa, me voy a hacer la pregunta para que me contesten. Claro. Y si en la calle le pedían la famosa palmita y no decía que votó, las consecuencias eran... Claro. no se podría como implementar una metodología en la que al ciudadano que tiene constitucionalmente el derecho El deber. y el deber Ujú. de- Tiene el derecho a elegir y ser elegido. ser pero- elegido y el deber de, de votar. Una metodología en la que también haya una obligación de votar De cumplir con ese deber. porque si vota, entonces no tiene sentido que te compren la cédula. Sí. Es decir, porque tienes que votar. Ujú. Es decir, tú tienes que votar. Le No, ex- no hay una le- manera le- como le obligar. Le explico, mire. Cuando en este país existió esa obligatoriedad, era porque era un régimen dictatorial. O sea, el temor hacía que la gente pues fuera a votar con la palmita y, bueno, la identificación. Sí. Pero ¿qué pasa? A veces, don Luis, no es lo que uno quiere, es lo que el marco jurídico te permita. Hay gente que dice, yo estoy de acuerdo con la pena de muerte a los castradores, pero sencillamente la Constitución te lo prohíbe. El derecho a la vida es un derecho fundamental que está consagrado ahí, y yo puedo estar de acuerdo con castrar a alguien, pero la Constitución no lo permite. Entonces no se puede hacer a menos que cambie la Constitución. Pero la Constitución Entonces, la cambiamos la sociedad. La Constitución... La cambiamos Cuando la sociedad. conviene. La cambiamos la Bueno, sociedad, porque eso es lo sí, que sí, quiero tú- mentir. y cuando Está bien. conviene. Claro, lo ¿Qué que pasa? pasa es que muchas veces, y perdónenme, Al porque al yo sé, presidente yo, de yo, turno. yo le entiendo, porque en mi condición de que soy abogado, entiendo muy bien claro, y sobre todo nuestra constitución, que no es una constitución rígida, por esa razón se ha modificado tantas veces, como señala Chelo, al antojo de quién, de algunas presidente de conveniencias turno. particulares. Sí, Y pero- si bien es cierto que también nosotros, aparte de la constitución, nosotros tenemos acuerdos, compromisos internacionales que también por igual nos obligan a poder implementar ese tipo de situaciones a las que tú te refieres. Aparte de la constitución, también tendríamos que denunciar esos acuerdos internacionales para poder hacer eso. Sin embargo, y con el perdón del diputado, yo lo que creo es que hay cuestiones de tipo administrativo que el Estado sí pudiera usar, como por ejemplo, las personas que tienen bono tienen que votar. Las ayudas sociales. Las ayudas sociales o cualquier otro tipo de cuestión, tiene que votar. Si no muestra la evidencia de que usted votó, Sí, yo estoy de acuerdo. porque es un deber, entonces te suspendo esto. Bueno, pues le explico. Ujú, Mi ujú. punto de vista legal. Mire, pueden haber inclusive dos leyes encontradas. Vamos a decir que exista un estamento administrativo, como tú explicas, que obliga a esto, una disposición administrativa de una institución que diga, no le vamos a dar el bono a quien no vote. Eso puede ser una disposición, alguien puede hacerlo. Claro, Ahora, ¿qué administrativo. pasa? Cuando hay discusión entre preceptos jurídicos legales, sea una resolución o sea una ley, entonces se apela a los principios. Claro. Y entonces el principio fundamental es que yo no te puedo obligar. Yo no te puedo obligar, ni coartar tu derecho a tránsito, a menos que exista un argumento que esté en la Constitución, que es un estado de emergencia, de guerra, de sitio. Entonces tú no puedes obligarme a mí por ninguna disposición administrativa, porque eso viola un principio fundamental. Los principios fundamentales están consagrados ahí en la Constitución: el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la vida. Ok. Entonces usted no puede atentar porque usted entienda que es bueno, y puede ser bueno, buenísimo. Ahora, si usted quiere incorporarlo al marco jurídico, usted tiene que utilizar el procedimiento que establece la Constitución para cambiarlo. Ok. Y después que la pues, cambie, lo puede introducir. pues vamos a aterrizar. Ok. Ahora vamos a aterrizar. En las pasadas elecciones, y ha sucedido en otras consultas electorales, se han tomado medidas, y la medida la toma siempre la Junta Central Electoral, que es el órgano rector, Órgano rector. ¿verdad? Ok, y emiten un comunicado. En estas elecciones no se van a permitir las casetas y la vaina que Los se... gafetes. sí, que en frente de la mesa, y no se va a permitir Los esto y no recintos. se va a permitir aquello. Mentira del diablo. Todo al contrario. Ahí es que arrecia todas esas
esa promoción, toda esa dentro de los costumbre de mala maña y de todo y vaina, ahí es que se da duro cuando aparece un comunicado, porque nada de eso se cumple. Nada de eso se cumple. Y a fin de cuentas, todo lo que se ha venido haciendo históricamente en todos los procesos electorales, pues se sigue haciendo. Y se va a seguir haciendo. Tú como honorable puedes tener toda la mejor intención de introducir cualquier propuesta en la Cámara como para que pudiera aminorar todas esas malamañas, todas esas costumbres que se aplican en los procesos electorales. Y yo sé que con toda tu buena intención no va a tener éxito. Pero la ley está. Porque es el sistema que te va de ahí. Bueno, tú estás hablando de la cultura política, ¿no? Sí. La cultura política que el dominicano, así como el de otro país, tiene una cultura política, una identidad política y un quehacer. Y tiene idiosincrasia. Y eso es parte de la idiosincrasia. Señores, este es un país que todo el mundo acusa a todo el mundo, pero se voltea un camión de cerveza en la autopista Duarte. Y se roban toda la cerveza. No, ya eso es de ellos. Sí. Así es. O sea, ahí no hay que preguntarle a nadie, ni chofer cómo tú estás, mira, no, ya eso es de ellos. Increíble. La cultura del robo. Pero ese es el mismo que cuestiona otras cosas. ¿Tú ves? Sí. Entonces el del colmado compra lo que se cayó. ¿Tú ves? Entonces, se convierte en una cadena. Una cadena increíble y tú dices, pero ven acá, ¿y cómo es? Entonces, también en la cultura política hay cosas así. La gente va a echar su día, mucha gente va a echar su día para que le den una dádiva, y eso tú tienes que entenderlo y tratar de vamos a decir, de lidiar con eso. Es una realidad cultural política, clientelar, que viene de todo. Y a veces hay muchísima gente que critica algunas cosas de esas y hacen cosas peores. Sí. Pero precisamente mi pregunta va en ese sentido. Bernardo, vamos a hacer la pregunta al regreso, porque nos vamos a nuestra primera pausa y volvemos con nuestro invitado, Félix Michel, diputado de Santiago. Jugar en Leisa ahora es más fácil y cómodo. Realiza tu jugada a través de www.leisa.com, donde puedes jugar todos nuestros productos. Loto, el Más, el Super Más, Loto Pool, Super Kino TV, Quiniela y Palé electrónico, Pega 3 Más y Super Palé. No te pierdas la oportunidad de ser el próximo millonario de Leisa. Leisa, tu única loto, la fábrica de millonarios. Garantía total a la luz de todos. Adelante, familia, que arrancamos. Copiado, aquí están listos y uniformados a la espera del trae. Trae, ¿por dónde va? Derecho por la pista, para que los muchachos puedan llegar temprano. ¿Y los muchachos están conectados? Conectados y navegando a todo motor. Cocina, dígame su posición. En el comedor, ya arrancamos a servir. Venga, que le saqué su platico. Dígame, profe, ¿cómo vamos? Bueno, aquí arrancamos a dar clase hace rato. Permiso, profe. ¿Qué pasó, joven? Les faltó decir que arrancaron a dejar tareas. Bueno, ahora sí es verdad que arrancamos. Las clases iniciaron el 25 de agosto. Transporte, comida, útiles, maestros, todo en marcha. Arranca tú también, porque educando, juntos ganamos todos. Cada grano es una experiencia gourmet que transforma nuestros platos favoritos. Dos Pinos Premium. Sabor auténtico, calidad insuperable. Bien, señores, regreso con su programa Control Semanal. Diputado Félix Michel de la provincia de Santiago, Fuerza del Pueblo. Bernardo, decías... Bueno,
yo le tenía una pregunta al diputado, pero como conozco, sé que tiene una cultura muy acabada en ciertos aspectos, porque aparte del tema que él estaba tratando sobre esa cultura que se da entre nosotros, algunas veces malas culturas, pero sobre todo en el plano político. Yo diría que más es, entiendo yo, se lo atribuyo a quizá una falta de moral para poder criticar lo que el otro hace, porque por lo regular siempre, mientras un partido, lo que sea, está en la oposición, critica al que está en el poder, y si llega, viene y hace lo mismo. Por lo tanto, muchas veces lo que hacen es que carecen de moral para cuestionar lo que el otro hace. Yo supongo que si en algún momento llega alguien y no lo hace, pudiera en cierto modo sentar un precedente, pero eso es un comentario más. Lo que yo quería hacerle una pregunta es, a propósito de, yo sé que usted conoce mucho de esto, ¿qué usted entiende, la opinión suya sobre el tema del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado? ¿Qué usted entiende? Brevemente. Bueno, ha sido muy cuestionado, ha como dividido la opinión, ¿no? Ha dividido la opinión. Y se ve un asunto político también, evidentemente, a todas luces. Y ella entiendo que sí, que los méritos para eso. Lo que pasa es que los seres humanos tendemos a comparar. Que si Trump, que si otro, que si otro. Ella entiendo es una luchadora y los tiene, y el hecho es que la reconocieron. Al margen de nosotros entender que pudo ser otra persona. 136 postulantes habían para el puesto. Usted sabe que hay más cosas que no se ven que las que se ven. Okay. En ese caso, decía las que no se ven. Decía Antoine de Saint-Exupéry en El Principito que lo esencial es invisible para los ojos. Así es. Y así pasó ahí. Entonces, probablemente sí. Y claro, yo quería hacer precisamente un comentario sobre esa parte y quisiera reforzarlo precisamente en eso que usted dice, un hombre de Estado, de que conoce la intríngulis de cómo se conforma la sociedad en ciertos aspectos, porque los premios Nobel se comenzaron a entregar a partir del año 1901, la edición 124 es esta. En la historia, 6 personas han renunciado al premio Nobel. 3 de ellos alemanes en los tiempos de Hitler. El del doctor Chivago, ¿cómo se llama? La obra del doctor Chivago, se me olvidó el nombre, pero entre ellos también Jean-Paul Sartre y Le Duc. Le Duc, por cierto, renunció al premio Nobel de la Paz porque cuando se lo otorgaron, él mismo reconoció que su país, Vietnam, en su momento, no había conseguido la paz en su momento real, y segundo, porque se lo estaban compartiendo con un funesto ser que se llamó Henry Kissinger, que fue el autor de un plan que le llamaban el Plan Cóndor, ¿sabe? Sí. Y el Plan Cóndor lo que hacía era que instauraba dictadura en América Latina a voluntad, según los intereses de quién. De los Estados Unidos. Lo dijo usted. Sí, pero así, el ministro de su país. Bernard, es decir que volvemos al inicio del programa. Tú lo que quieres decir es que no estuvo bien que le dieran ese premio a María Corina. Lo que pasa, pero sencillamente tú lo dices, mira, yo no estoy de acuerdo con que le dieran ese premio. Porque me hubiese gustado que le hubieran dado a Diosdado Cabello o a Padrino. No. Lo que yo quiero señalar es la solemnidad en principio del premio. Y una de las razones precisamente por la que algunos de ellos, de los ganadores que renunciaron, fueron obligados por su régimen. Otros renunciaron por mutuo propio porque precisamente entendieron que el premio no era más que una forma de imponer política. Entonces, como dijo el diputado y otras personas que también en algunos casos o conocen o razonan sobre la logicidad de la cosa, y que el premio en algunos casos se entrega más que por el mérito, ¿verdad? Es por una línea política. Mire, usted puede decir lo que sea en cuanto a eso, pero sigue siendo el premio de mayor distinción a nivel mundial. Claro. Y no es la primera vez que hay un cuestionamiento. Recuerde cuando se lo dieron a Yasser Arafat y a Shimon Peres,
O sea, siempre, en cada entrega, a menos que sea algo científico, de medicina, hasta, literatura. Bueno, pero hasta ahí García Márquez. Exacto. Pero peruano, tuvieron, ¿verdad? Se criticó. A menos que sea algo muy científico, siempre, si es político, si es filosófico, siempre va a haber ese cuestionamiento de que no debió ser a esa persona, sino a otra persona. Y cada quien tiene sus candidatos. Lógico, pero disculpa, Bernal. Maduro asume la actitud de llamar su embajada, de romper relaciones con Noruega, porque María Corina Machado recibió el premio Nobel. Una estupidez pero de ese tipo. Pero no degrade el comentario metiendo a Maduro en esta conversación. No, espérate. No, porque pero espérate. Es que el presidente de Venezuela. Pero aunque tú fuiste el que trajiste el premio Nobel de Maduro. Tú fuiste que trajiste el ingrediente y yo no estuve de acuerdo con a lo del premio, diciendo que a ella se lo dieron y que habían ciento y pico. Yo estoy comparando a María Corina Machado con otro candidato. Está bien dado. Con otro candidato. No, claro, como dice el diputado, porque reconoce la capacidad que puede tener una persona para oponerse o no a una cuestión. Ahora, yo siempre he sido de opinión que cuando usted se opone a algo, no es precisamente por lo que dice Putin sobre lo que es el manejo de los medios. Putin dice, es difícil ganarle a Estados Unidos una guerra mediática. ¿Por qué? Porque son los que manejan los medios. Y precisamente sobre eso yo quería hacer un comentario brevemente, porque hace un par de días aquí se produjo en un país de esos africano no te acuerdas que agarraron al primer ministro de finanzas, no recuerdo el país. Nepal. Recientemente se produjo una situación similar hoy en Madagascar. Precisamente ¿por qué? Por la falta de luz. Y yo vine y ¿por la falta? De energía eléctrica. De energía eléctrica y de agua, de servicio básico. Exacto. De servicio básico. Y lo vine a relacionar precisamente con eventos que pasaron aquí en los años 2000, con lo que usted conoce, llamado la primavera árabe, ¿verdad? Que también se llevó de paso regímenes antiguos de África, incluyendo Egipto y otros. Y pasó aquí en el gobierno de Jorge Blanco. Sí, pero no. Pero ¿cuántos muertos hubo una situación, pero más o menos, no se llevó de la mano. Oye, no se rompió el orden constitucional. ¿Cuántos muertos hubo según la cifra? No hubo ruptura del orden constitucional. Sí, más de 100, claro. Más de 100 muertos. Sí. Coño, en un país como el nuestro, cuando se produce algo, una convulsión de la población, y se registran más de 100 muertos, no lo vamos a equiparar evidentemente con Nepal en términos del movimiento, porque en Nepal no hubo esa cantidad de muertos. No, nunca en la vida. Una ruptura abrupta de pero aquí la comparación sí la comparación viene sobre el hecho de que primero hay personas que se suman a los movimientos no porque se han convencido en sí del mérito del movimiento en sí, porque el mundo está dominado por estúpidos. Y es precisamente la clase dominada, como dice Jesús Quintero, precisamente por su estupidez. Y hay gente que se suman a los movimientos. Así es. Tal cual es. Pero, por ejemplo, en la Mancha Verde, se sumaron muchos estúpidos. Tú lo sabes. Y ellos se beneficiaron. Tú lo sabes que están silenciados. Y arrastraron en su entorno muchísimos estúpidos. ¿Para qué? Para capitalizar su proyecto. Y ellos lo capitalizaron. Así es. Ven acá, vamos a hablar de la fuerza del pueblo. Sí, así es. Vamos a hablar Concluyó la elección de las autoridades del Marcha partido. Verde. ¿Cuál es el paso a seguir ahora ya finalizando el año 2025? Mira, la Fuerza del Pueblo no se ha detenido en su accionar político. Es el partido que más crece. Antes era cada mes que se levantaba 1, 2, ahora es cada 2 días. Gente que viene
de todos los partidos, incluyendo el partido de gobierno. Funcionarios electos, regidores en muchos municipios están formando parte de las filas de la Fuerza del Pueblo, porque ven en la Fuerza del Pueblo el partido a ganar y a dirigir los destinos del país. Es la esperanza de la Fuerza del Pueblo para el pueblo dominicano, que ve desmejorado su nivel de vida. Entonces no hay muchas opciones. El gobierno del cambio, que resultó un fiasco, que perdió credibilidad, la batalla en la educación, la batalla en la salud, la batalla en obras públicas, no hay inversión de capital adecuada, la carestía, la inflación, el tema Senasa, se ve el agua, se va la luz, la corrupción, todo lo que ellos criticaban, no es que lo hacen igual, lo hacen peor. Entonces el pueblo dominicano siente eso, y por eso ya la Fuerza del Pueblo está por encima del partido de gobierno. Está por encima, si mañana son las elecciones, pierden. O sea, en las encuestas actualmente están por encima. Pero mira, pero déjame explicarte esto, ¿por qué? Porque ningún partido aquí en el espectro llega fácilmente a un 40%. Los que llegan más allá del 40%, y 50% y hasta 60%, son los candidatos de la intención de voto. La Fuerza del Pueblo en intención de voto está mucho más por encima que el PRM, ahora mismo. Porque en el PRM ni claro está quién va a ser el candidato. Entonces eso te da una fortaleza de intención de voto, no de marca Fuerza del Pueblo, que todavía una marca de 6 años, 7 años, no se compara con otras marcas. Y eso lo medimos diariamente, semanalmente, y entonces eso te da y te apuntala a la Fuerza del Pueblo como la opción de poder ganar, y además es el único partido del espectro político nacional que tiene un plan de gobierno adecuado, provincia por provincia, con presupuesto, con un cronograma de accionar. Por eso que tuve que la Fuerza del Pueblo sale a los medios a decir esto está mal en salud pública, mira, hay un déficit allá en el Instituto de Cardiología, porque tiene los datos, tiene el conocimiento, tiene la visión adecuada. Mira, Chelo, la gente está en una incertidumbre. La gente, hay una combinación extraña. La gente ve un gobierno malo, que no hace una gestión adecuada, pero también ve que hay una economía que no está bien, pero por otro lado ve que un estallido emocional social, y entonces hay gente que se está poniendo hasta loca, y hay asesinatos y cosas rarísimas. Todo eso combinado con un sobregiro del gobierno en el gasto. Bueno, disculpa, ahora congresistas, oficialistas, diputados están pidiendo que el jefe de la policía sea removido. Hasta coincidimos ahí. Por la criminalidad creciente. Entonces, hay una amalgama extraña que se combina, un sobregiro del gobierno en el manejo de las finanzas públicas, dice el Banco Central, pero un sobregiro en la familia dominicana. Y el Banco Central también dice las cifras. Antes, la deuda de tarjeta de crédito, por ejemplo, para que tengas una idea, era 50.000 millones. Ahora eso ha subido a 120.000 millones de pesos. O sea que la población dominicana está subsistiendo por ese sobregiro, y también por algo que gracias a Dios no ha bajado, que es las remesas. Las remesas. Entonces las remesas completan el mes de muchas personas aquí, gracias a Dios. Pero entonces es un panorama preocupante, y evidentemente eso se va a reflejar en contra del partido de gobierno y a favor de la Fuerza del Pueblo, que por demás tiene un líder, un capitán, que es un veterano a escala mundial. Eso te iba yo a decir. La Fuerza del Pueblo tiene su candidato, que va a ser Leonel Fernández. O sea, ya es Leonel. Sí, es Leonel. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tomas, por ejemplo, al Partido de la Liberación Dominicana, en el Partido de la Liberación Dominicana, independientemente del deterioro al que se ha visto expuesto, es decir, el transfugismo, vamos a decirlo así. No transfugismo, sino el deterioro. Es un partido la renuncia que ha venido, oye, es un partido que ha venido empequeñeciéndose de una manera exponencial, empequeñeciéndose. Y con la agravante de que quien lo dirige, la cara de ese partido es una persona que no puede ser presidente nunca más. Bueno, un expresidente. Disculpa. Y no tiene un representante, no tiene un político perfilado para el 28 en estos momentos que pudiera dar la cara. Contrario, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo tiene un candidato, Leonel, y Leonel está en toda parte y todo, y con su hijo,
que es el relevo. No solamente el relevo, sino que también aporta a su organización política y a las aspiraciones del papá. Pero en el PRM todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, no se sabe. Sí sabemos lo que va a pasar. Lo que va a pasar en el partido de gobierno, si usted quiere saber lo que va a pasar... Eso lo dice Félix Michel. Sí, usted observa lo que ha pasado. Si usted quiere saber cómo se va a comportar un hombre o una mujer, usted cheque cómo se ha comportado y eso más o menos le da una conducta que se puede prever. Entonces, si el gobierno evidentemente se ha manejado tan mal como se ha manejado, que no tiene obras que exhibir de manera, lo seguirá haciendo. Y mucho más, el presidente no puede optar, entonces tiene que buscar su salida. Le quedan 2 años de gobierno solamente, porque el último año es electoral, es protocolar. O sea, lo que no hizo en 2 años, no lo va a hacer nunca más en su vida. Y se da lo que siempre se da en los partidos de gobierno, que el presidente no puede ir. Vienen las facciones, la lucha de poder, los espacios. Ya ahí la gente no está pensando en Abinader. La gente está pensando quién va a ser el que va a ser candidato, para ver cómo se enganchan ahí. Porque ya el que no le cumplieron no le van a cumplir. Eso va a pasar. Al que no le cumplieron no le van a cumplir. Los que no hicieron no lo van a hacer. O sea, se sabe lo que va a pasar. Esa es nuestra preocupación a 3 años a 2 años de un proceso, a 3 años de un proceso. Caramba, que el deterioro es abismal, por eso ellos están en una caída libre y sin esperanza de un cambio adecuado. Él sigue haciendo lo mismo, todos siguen haciendo lo mismo. Y es su verdad, semanal, su esto, lo mismo. Diputado, y es verdad que el PRM y los funcionarios sienten nerviosismo solamente de escuchar el nombre de Omar Fernández. Bueno, resulta que Omar Fernández es el activo político más importante de todos los partidos. O sea, la persona mejor valorada ahí está en la fuerza del pueblo. Entonces, por consiguiente, es un político que una tasa de rechazo casi nula, que es un buen senador, ha sido un buen legislador, tiene empatía no solamente con los jóvenes, sino hasta con los ancianos. Las abuelas lo ven y dicen ese muchacho. Es decir, eso es como decir, ok, tú tienes allí a Juan Soto, pues yo tengo a Shohei Ohtani aquí. Tú tienes allí a Vladimir Guerrero Jr., ¿verdad? Sí. Pero entonces yo tengo aquí a este. Cuando hacemos comparaciones, máxime en esta camada de políticos jóvenes y que en cierto modo han tenido éxito, porque Omar ha sido exitoso, por eso es senador y fue diputado. Y también porque tiene una visión de trabajo adecuada que tú la ves en su agenda, porque no es solamente ganar, que ganó senador, diputado, es que tú le ves un accionar, tú vas a la presentación de su memoria y tiene más logros que si hasta que una alcaldía. Pero, o sea, pues del otro lado, tenemos un David Collado, que también lo perfilan como un activo muy importante dentro de esa organización. Pero hablando de uno y del otro, porque ya que tú pusiste el ejemplo con los peloteros, y es precisamente entre los peloteros que han habido muchos fiascos. Por ejemplo, Bobby Bonilla en su momento. Se perfilaba como una super mega estrella. Y también dentro de la política se perfilan así también. ¿Quién, por ejemplo? No. ¿Tú puedes mencionar? No, yo no voy a mencionar nombres porque yo en eso no me meto. Yo te estoy diciendo porque estoy capturando el ejemplo que tú estás poniendo con lo político y que lo llevaste, por ejemplo, en este caso, al plano político. Ok. Donde hay personas que se le atribuye un liderazgo neto, un liderazgo construido en función, como bien señala el diputado, en función del talento y de ciertas condiciones que reúnen en torno a su persona. Que muchas veces no es más que el producto de un mediatur y de ciertas cuestiones circunstanciales del momento que una vez desaparecen se desploma el liderazgo. Pero que como por ejemplo en su momento, por ejemplo, una expresidenta que hubo aquí en el país, una expresidenta que tenía expresidenta. Digo, es vicepresidenta. Vicepresidenta, corrijo, gracias.
que tenía. Solamente hemos tenido 2. Pero doña Milagro está Milagro ahí. el tipo. Ella está ahí. Está bien. Pero tenía, actual, pero tenía en su entorno un liderazgo que la gente decía, no, esto que lo otro. Bueno, la gente pensaba que doña Milagro pudiera ser presidenta. Cesaron las condiciones que estaban abultando ese liderazgo. Y pero ahí la tienes tú a doña Milagro como la directora de qué? De ética presidencial. Un mensaje final a todo el país y a todo el público de Control Semanal. Ya bueno, porque no pierdan las esperanzas, que aunque el panorama esté turbio en su barrio, en su residencia, aunque se le vaya la luz, el agua, existe lo que es la fuerza del pueblo. Está presta para asumir los destinos del país en el año 2028 y devolverle al país un legado. El presidente Fernández es el presidente que tiene el mayor legado que exhibir. Y yo siempre le digo a los compañeros, quiten lo que ha hecho, a ver qué pasa. Quite el metro aquí en la capital, la autovía del Este, quite la UAS de Santiago, el aeropuerto internacional de Cibao. Quite todo el puente, los elevados, quite el marco constitucional, quite el marco legal de todas las leyes que ha hecho. Quite el buen manejo de la economía, que la economía se multiplicó por mucho, aperturó la frontera, el comercio es diferente, las facilidades, vinieron las inversiones, el turismo, pues no es ahora, que eso no empezó ahora. Eso, si el presidente Fernández no hace esa carretera, si no abre las inversiones, no estuviera en algunos sectores como están ahora. Bueno, y dicen que unos grandes empresarios del país ya están acompañando al expresidente Leonel Fernández. No sabemos si es coincidencia. Chelo, yo sé que el diputado, como lo veo, sabe hablar mucho de economía, sabe algo de economía. Él tiene que venir, porque a hacer una cooperación del dinero. No, pero llegamos a la parte final. Porque sería bueno que viniéramos y tuviéramos una clasecita aquí de economía 101. Yo soy el vicepresidente de la Comisión de Hacienda. De economía 101. De economía 101. Vamos, tiene que volver, tiene que venir, porque tiene que hablarnos cómo se está el desenvolvimiento del dinero en la parte diaria del consumo nacional de la canasta familiar. Sí, lo vamos a resolver eso ahora. Que te esperamos. Sí. Economía 101. A la parte final de su programa Control Semanal. Pasen feliz noche. Nos vemos mañana.